está cerrando, por decirlo así, un círculo que se inició hace 5 siglos y que se inició precisamente con los cercamientos de tierras en la Revolución Industrial Inglesa. Y cuando se presentó este primer cercamiento, fueron expulsados los campesinos de sus tierras, las tierras fueron resguardadas por la fuerza y los campesinos fueron expulsados a las ciudades para convertirse en trabajadores asalariados. Pero junto con este proceso de despojo territorial, hay un despojo menos conocido, y es el despojo de saberes y de conocimientos. Las dos cosas no están separadas, las dos cosas son complementarias. Pero lo que hoy se llaman nuevos asentamientos, como les decía, cierran el círculo de despojo, porque ahora se concentran principalmente en la expropiación de saberes. Y cuando hablamos de la expropiación de saberes, tenemos que incluir a una serie de profesiones que hasta este momento, hasta no hace mucho tiempo, estuvieron relativamente al margen de ese proceso de expropiación. Como es, por ejemplo, el caso precisamente de los profesores, como es el caso de los docentes, que durante mucho tiempo fueron presentados como pertenecientes a las mal llamadas profesiones liberales, que ejercían una especie de artesanado y estaban al margen de esos procesos de expropiación. Hoy eso ya es cosa del pasado. Cuando se habla de los nuevos asentamientos, hay que referirse a los mecanismos que hoy se utilizan a nivel nacional e internacional para privatizar el conocimiento, y es al conocimiento precisamente al que se le colocan unas fronteras y unos límites en los cuales domina la mercantilización. Este es un cambio histórico muy importante, porque eso no lo había podido hacer el capitalismo de manera generalizada, sino solamente lo ha podido lograr en las últimas décadas. Y este cambio entonces supone que el conocimiento se convierte en una mercancía, que las universidades se convierten en fábricas de conocimiento, o la escuela como institución se convierte en una fábrica de conocimiento, que el conocimiento está relacionado con la financiación de la educación por parte de agentes privados y públicos, y cada vez es mayor la injerencia del sector privado, que invierte en el conocimiento como se invierte en cualquier otra mercancía, y que avala el conocimiento no por lo que signifique y represente como parte de la formación humana, sino por las ganancias que produce. El segundo elemento tiene que ver con el hecho de cómo el capitalismo justifica esta transformación, es decir, cómo presenta la mercantilización de los conocimientos y de los saberes. Y hay dos justificaciones principales. Una primera es que el capitalismo ha inventado una serie de términos para justificar ese proceso de mercantilización. Y tal vez el término más repetido es el de sociedad del conocimiento. Un término que incluso despista a tanta gente que muchos autores aparentemente críticos de la privatización de la educación aceptan ese término. Y aceptan que supuestamente estamos en una nueva sociedad que llaman sociedad del conocimiento. O también se denomina como era de la información. Los dos términos son simétricos, los dos términos son sinónimos. Y simplemente lo que el capitalismo y sus ideólogos nos dicen es que estamos en una nueva época histórica en donde lo predominante no es la producción material, donde lo importante no es la agricultura ni la industria, sino lo importante es una nueva sociedad de servicios, y entre esos servicios el principal, el hegemónico, sería el conocimiento. Este término de sociedad de conocimiento, ustedes van a ver que se encuentra en todos los documentos de organizaciones internacionales que hablan de los saberes, incluyendo los saberes educativos. La información del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNESCO.
se refieren como un hecho cumplido, indiscutible, casi que como un axioma a la sociedad del conocimiento. Y la característica de la sociedad del conocimiento es que se produce un bien mercantil costoso y al que no se puede acceder si no se paga como se compra cualquier otra mercancía. Este es un cambio importante en la historia del capitalismo, porque recordemos que no siempre en el capitalismo se pudieron cercar los bienes comunes, y entre los bienes comunes más importantes que existen se encuentra el conocimiento. Es decir, que solamente hasta épocas muy recientes se pudo mercantilizar y privatizar el conocimiento a vasta escala, convertirlo en una mercancía y venderlo por todo el mundo. Y la segunda justificación que tiene que ver con el tema que a mí se me propuso respecto a la privatización del conocimiento tiene que ver en términos ambientales y ecológicos con el discurso proteccionista, con el discurso conservacionista, que también es un discurso que funciona como una trampa. Estamos hablando del proceso de privatización de los bienes comunes de la naturaleza. Estamos hablando del proceso de privatización de las plantas, de los árboles, del territorio, de las aguas, de las cuencas hidrográficas, de los mares, de las playas, de los bosques, de las selvas, de los ecosistemas del mundo. Y ese proceso de mercantilización se encubre con el discurso conservacionista. Un discurso conservacionista que está respaldado por ONGs, organizaciones neogubernamentales, que ahora se dedican a proteger la naturaleza, a proteger la fauna, a proteger la flora. Y ese proceso de protección tiene una finalidad explícita que uno encuentra en los documentos de estas instituciones ambientalistas. Y es el hecho de apropiarse de los saberes vernáculos de los pueblos indígenas que ocupan las selvas y los bosques tropicales del mundo. Pero eso no se dice de manera directa, eso se encubre con un discurso protector de la naturaleza que nos dice ahora que es necesario, por ejemplo, preservar selvas del mundo como reservas de carbono para impedir que el calentamiento global sea más dramático. Es una política incluso de las Naciones Unidas, que es la venta de bonos de carbono a cambio de cederles porciones de bosque tropical a organizaciones, a ONGs ambientalistas de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Estas dos justificaciones, la de la sociedad del conocimiento y la del proteccionismo ambiental, en última instancia apuntan a legitimar el tercer aspecto del que quiero hablar rápidamente: la forma fundamental de apropiación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes y campesinos, que es lo que se llama biopiratería. La biopiratería no es nueva. La biopiratería existe desde que surgió el capitalismo, junto con el colonialismo moderno y los procesos de expansión por todo el mundo que significaron la conquista sangrienta de América, de África y en esa primera época de parte de Asia. Biopiratería quiere decir la apropiación por parte de los conquistadores europeos de los productos originarios del suelo americano, pero no solamente eran los productos, sino de los saberes incorporados a esos productos. Es decir, cuando nosotros decimos que los europeos se llevaron de tierras americanas el maíz, la patata, el cacao y otra cantidad de especies vegetales, no se está diciendo solamente que se llevaron esos productos, sino que esos productos eran resultado de miles de años de experiencia de las comunidades indígenas que los llevaron a producir ese
Podemos recordar un hecho mucho más reciente del que se está celebrando este año y que ha pasado desapercibido. La apropiación del caucho, una goma natural de la selva amazónica, que no se daba en ningún otro lugar del mundo. Los ingleses se robaron a escondidas semillas del caucho, las sembraron en sus museos de Londres y luego llevaron y sembraron ese producto a gran escala en las colonias de Inglaterra y en las colonias de Holanda también. Pero la piratería contemporánea es mucho más descarada, es mucho más masiva. Antes casi que hablábamos de casos precisos. Hoy es una política generalizada del despojo de los saberes indígenas y vernáculos de los pueblos del sur del mundo. Y sobre todo de los pueblos que habitan las selvas tropicales del planeta. Porque aquí hay que decir una cosa importante. El objetivo fundamental de la apropiación de los conocimientos de los pueblos indígenas está relacionado con la apropiación de la biodiversidad. Y la biodiversidad está distribuida de manera desigual en el planeta. Son muy pocos los pueblos biodiversos del mundo. 5 o 6 países tienen la mala fortuna o la desgracia de tener riqueza en biodiversidad. En América Latina están muchos de ellos, países como Costa Rica, países como México, como Brasil, como Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia. Están entre los países más biodiversos del mundo. ¿Y qué quiere decir que son países biodiversos? Que por sus mismas condiciones ambientales, geográficas, climáticas, se ha producido una riqueza extraordinaria de vida que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta. Lo han dicho investigadores de los Estados Unidos. Todas las hormigas que se encuentran en los suelos de los Estados Unidos se encuentran en un metro cuadrado de Amazonas. Y no estamos exagerando. Pero esa biodiversidad no tiene que ver solamente con la variedad biológica, sino que tiene que ver con la forma como los pueblos que habitan esos territorios desde hace miles de años han transformado esa naturaleza y han producido plantas medicinales, han producido alimentos, han producido distintos tipos de valores de uso para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Pero como hoy la biodiversidad no existe o ha sido destruida en los centros imperialistas, allí se encuentra la biotecnología y la ingeniería genética que buscan apropiarse de esos conocimientos de los pueblos indígenas. Y eso es lo que ha permitido que se generalice la biopiratería, un término que usan los críticos de este proceso de apropiación, pero que la terminología técnica de las multinacionales se llama simplemente de manera benigna como prospección o bioprospección. Y estamos entonces hablando de lo siguiente, que los laboratorios de investigación privados de las universidades de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, envían a sus investigadores a las selvas tropicales del mundo a que cohabiten por un tiempo, unas cuantas semanas o unos meses, con las comunidades indígenas, que aprendan sus lenguas, que se fijen en sus costumbres y en su cultura, y que lleven un registro sistemático de todas aquellas plantas que las comunidades utilizan para satisfacer distintas necesidades, para solucionar diversos problemas de salud. Y luego, estas plantas son registradas, patentadas en los laboratorios de esos países, como si hubieran sido resultados de una investigación. Esta es la biopiratería, esta es la protección del conocimiento. Y las universidades de muchos lugares del mundo son un vehículo fundamental de esta nueva forma de despojo y
que esta nueva forma de servicio. Porque las universidades, en muchos casos, son simplemente un receptáculo de las empresas internacionales. Los investigadores que se encuentran en muchas universidades trabajan para las universidades, pero esta vez es un pretexto. En el fondo simplemente son funcionarios al sueldo de las multinacionales que están a la casa de todos aquellos nuevos recursos, como ellos lo llaman, en donde se traen conocimientos de las comunidades indígenas que puedan ser convertidos en mercancías que generan extraordinarias ganancias a estos laboratorios multinacionales. Y esto ha sido muy bien entendido por las comunidades indígenas, y por eso quiero terminar. Muchos pueblos, no solamente de América, de África y de Asia, como por ejemplo sucede en la India, como sucede en Perú, como sucede en México, en Guatemala y en otros lugares del mundo, han enfrentado esta nueva forma de vida. Se han opuesto a los procesos de expropiación y mercantilización de sus productos. Por ejemplo, se han opuesto a que el frijol amarillo sea patentado por un laboratorio de los Estados Unidos. Frijol amarillo que existe hace miles de años, que es originario de Mesoamérica, que también se ha difundido en los Andes peruanos. Pues bien, del frijol amarillo, del algodón de colores, de la ayahuasca y de miles de productos más se han apropiado las multinacionales, han patentado esos productos, han obtenido extraordinarias ganancias y ahora se los venden y prohíben que sean usados por quienes son los creadores de esos productos, los pueblos originarios, por ejemplo, de nuestra América. Y estos pueblos se han enfrentado a este proceso de privatización y mercantilización y también se han enfrentado a esa política de conservación, en la cual es importante conservar la naturaleza, pero no conservar a los seres humanos que habitan. Los seres humanos son como nosotros. Y por eso es que esto se constituye en un nuevo escenario de lucha en el cual se están librando importantes batallas, prácticas pero también teóricas, y me parece que esas batallas tienen que ser acompañadas por las escuelas, por los colegios y por las universidades, por lo menos por los sectores críticos de estas instituciones. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a dirigir la palabra Miguel Andrés, profesor de filosofía y investigador de la Facultad de Filosofía de la UBA. Ante todo quiero comentarles que para mí lo más importante de mi currículum es trabajar con dos grupos de sectores populares de la escuela técnica número 1 de Alcalá, los Chamos, sexto primero y sexto segunda, identifico. ¿Y por qué? Porque cuando hablo de conocimiento y mercado, me voy a centrar en el aula, obviamente también en la escuela, obviamente también en el sistema educativo, en las políticas educativas. Pero en este momento pienso en el aula. La mayor parte de nosotros quizás se encuentre frente a alumnos en la educación primaria, en la educación media o en otros niveles educativos. ¿Y por qué hablo de una escuela pública donde también pasa el pueblo por ahí? Para referirme a la relación, conocimiento y mercado. Fijémonos lo siguiente. En el año 1993,
Daniel Filmo, y este texto me parece importante, que circuló profusamente por la Constitución de Formación Docente, en ¿Para qué sirve la escuela? Uno de sus capítulos es este. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a las competencias educativas que los alumnos deben lograr. Y esas competencias están expresadas en las expectativas de logro.